Fenomenal. Pues en primer lugar, si queréis, empezamos por Prosegur Cash. Perfecto. Esto es una idea bastante controvertida porque a primera vista todos podéis pensar que el cash se acaba. Eso es una idea, vamos a decir, bastante preconcebida y que muchas veces no es del todo cierto. Pero bueno, lo primero que se te salta a la cabeza es que el cash se acaba. Bueno, estos señores hacen bastantes más cosas que simplemente transportar el cash, pero el modelo de negocio sería transportar dinero de un sitio a otro y no solo, serían, vamos a decir, tres segmentos, es cash in transit, que es mover dinero de un sitio a otro, cash management services, por ejemplo, pues en un Carrefour cuando cierra la caja, hacerle el conteo, aparte de luego transportárselo y luego nuevos productos, que nuevos productos pues puede ser desde cambio de divisa o como puede ser en los bancos que se han quitado de las zonas rurales, pues dar servicios de bancarización, hacer de banco directamente en las zonas rurales. Y entonces, ¿por qué nos gusta esta empresa? En primer lugar, como hemos comentado, para que sea una idea core en DLTV, tiene que tener tres cosas. Tiene que crecer orgánicamente por lo menos un 4 o 5%. Esto lo cumple. Al final, Prosegur Cash, vamos a decir, está presente en tres geografías principales. En Europa, que vamos a decir en términos de beneficio operativo, está en España, Portugal y Alemania. Estuvo en Francia y desinvirtió el negocio. Porque al final, a nivel mundial, cuando los mercados están consolidados, solo puede haber dos o tres jugadores para ganarse bien la vida. Luego está en Centroamérica y en Sudamérica, que aquí entrando un poco en el tema de crecimiento, son mercados donde muchos países, hay veces que ni la mitad de la población tiene cuenta bancaria, entonces, como podréis comprender, el uso del cash es bastante intensivo. Y luego está presente en Asia, está presente dentro de Asia, es India, Indonesia y Filipinas, que son mercados de grandes crecimientos, no solo porque el cash está muy presente ahí y donde crece, al final el crecimiento de Prosegur Cash va atado al crecimiento de los PIB nominales, sino a las oportunidades de externalización. O sea, hablando de nuevos productos, al final el core del banco es dar créditos, no mover el dinero de un lado a otro ni mantener sus cajeros, ni etc. Entonces, esto lo hace Prosegur Cash. Al final es una empresa, hay que llamarlo como logística y ofrece muchísimos servicios de valor añadido. Paga nóminas en plataformas petrolíferas, en zonas remotos del Amazonas, cuando llegan mercancías de alto valor añadido pues a ciertos aeropuertos de Brasil, pues solo Prosegur Cash puede transportarlos, si no lo saltarían. Entonces, tiene un buen negocio y entonces hablando, cumple la A de crecimiento, crece por lo menos un 4 o 5% orgánicamente y además luego tiene oportunidades vamos a decir, de bolt-on acquisitions o de adquisiciones transformacionales. Entonces, eso le da al crecimiento más de un 4 o 5%. Es una empresa que gana dinero siempre. O sea, eso es una empresa buena. Y cuáles son los retornos de esta empresa que al final que te enseña un poco cuál es el atractivo de este negocio, si limpias un poco el balance, porque esto es como una especie de spin-out de la Prosegur matriz, aunque ellos siguen teniendo el 70% de accionariado, pues los retornos estarían por encima del 20%. O sea, eso te dice que una vez cubres el CAPEX de mantenimiento, todo lo que sea por encima del CAPEX de mantenimiento, los retornos son por encima del 20%. Y luego lo más interesante de esta idea es que, como está preconcebido que el cash se acaba, la valoración, vamos a decir, la contabilidad de esta empresa, debido a que está presente en ciertos países, hay que meterle horas para entender realmente qué caja genera, pero vamos a decir, la caja que va a generar este año está alrededor de 200 millones de euros y es una empresa que vale 1.000 millones de euros. Entonces, una empresa que cumple casi todas las características, la tenemos a 5 veces flujo de caja. ¿Cuál es la valoración para este tipo de empresas? Pues cuando miramos a lo que cotiza Brinks o lo que cotiza Loomis, sus competidores principales cotizados, o otras compañías, por ejemplo, el competidor en Perú, que es Hermes, que lo compró Carlyle, pues ves que más probablemente a donde deberían de cotizar es más tendiente a 15 veces flujo de caja.
Pero bueno, entonces creemos que ahora mismo está alrededor de 0,70, que el precio mínimo debería ser entre 1,40 y 1,50. Además, como es una empresa que gana mucho dinero y que es recurrente y tiene un buen balance, el dividendo es atractivo. Entonces estamos súper tranquilos aquí. Y bueno, yo creo que el potencial de revalorización a 3-5 años vistas es probablemente es el doble. Aquí el gran interrogante es el futuro del cash, que claramente pues, en el mundo desarrollado, yo creo que el país donde más se ha combatido el cash, el uso del cash, es Suecia, que es donde está presente Loomis, pero al final cuando el cash le crece como un 3-5% anual, al final lo que acabas es capturando toda la cuota de mercado, pero toda, y los márgenes son altísimos, pues el tipo de los márgenes que puede tener, pues seguro, cash en Argentina. Entonces, bueno, el gran interrogante es, ¿se acaba el cash, no se acaba el cash? Realmente las geografías donde está presente, pues a día de hoy lo dudo mucho, pero nos da una oportunidad, pues una narrativa, pues esto salía a bolsa 2, estuvo en 3 euros y ahora está en 0,70. Claramente, ¿qué son las dos cosas que lo han afectado? La pandemia pues, le ha hecho mucho daño a lo que es a todos los retailers, entonces el año 2020 lo pasó mal, aún así ganó dinero, el 21 igual, y a partir de finales del 21, vamos, 22 han sido ya años buenos, y bueno, a medida que pasa el tiempo todavía, bueno, hay un plan estratégico que para 2030, donde el flujo de caja va a estar entre 300 y 350 millones de euros. Entonces, como nos podemos imaginar, pues la valoración es muy atractiva. Y tenemos aquí de memoria como un 4,8% del fondo y comprados más bien alrededor de 0,62. A mí, Beltrán, cuando estaba mirando las posiciones que tenías, pues bueno, para hacer un poquito el programa distinto, pues puse las preguntas que me iban surgiendo, alguna de ellas, bueno, como la diferencia de la discrepancia entre lo que tienen en LATAM, por ejemplo, de lo que tienen en Europa, que la discrepancia de los márgenes por hacer, creo yo, lo mismo, pues era realmente significativa. Eso ya lo has más que explicado. También lo del declive estructural. Y sí que me sorprendió bastante lo del free cash flow yield al que está, pues bueno, ahora has dicho al 20% con lo que van a generar este año, respecto al año pasado, pues era de un 14% más o menos. Y la pregunta es si realmente tienen pensado hacer algo para cerrar ese gap. No sé si este año, en vez de hacer adquisiciones para crecer inorgánicamente, pues van a querer destinarlo a recomprar acciones, o si tienen mucha deuda y por tanto van a preferir quitarse deuda, o no sé qué es lo que está viendo el mercado que haya sido tan castigada al final respecto a los competidores, y porque está este free cash flow yield, y más cuando, como dices, parece ser indicar en que más que ser sostenible, si va a ser, es que va a aumentar, con lo cual no termino de entender muy bien por qué se presenta tanto esta oportunidad. Bueno, como he comentado, un poco tus márgenes, los márgenes que tienes en un mercado dependen de la cuota de mercado que tienes. Entonces, Prosegur Cash, cuando salía a bolsa, bueno, todos conocemos lo que está ocurriendo en Argentina. Argentina le llegó a pesar como el 25% de peso. Aunque tú realmente las evaluaciones, por tu poder de fijación de precios que se lo traspasas al cliente, las evaluaciones, bueno, al haber sido tan rápida, vamos a decir que ahora mismo Argentina pesará como el 7-8% de peso. Y como Argentina tenía un margen alrededor de 25-30%, porque eres el player número uno, con más de un 80% de cuota de mercado, eso ópticamente te ha hecho, vamos a decir, perder margen EBIT. Pero no es que perdieses margen EBIT porque el negocio se te va para abajo, sino que uno de tus países estrella, pues se ha devaluado la divisa. Entonces, eso hizo que la acción empezase a caer de esos 3 euros, unido a todos los inversores TX que pensaban que ya en el año 2023 no íbamos a usar petróleo y gas. Bueno, cuando se dan cuenta que el año 2023 seguimos usándolo, vamos a decir una narrativa, no una realidad, y el golpe final ha venido con la pandemia. O sea, al final, pues tus clientes, bueno, tu negocio depende de que la economía está abierta y bueno, en el año 2020 han sufrido mucho porque pues, no hay restaurantes, no hay discotecas, la gente salía poco de casa y todo se hacía online. Y entonces quizás la gente pensaba que eso iba a durar para siempre y en cuanto ha reabierto la economía, pues eso se ha revertido y con muchísima fuerza. Sin embargo, pues es una acción que ahora mismo nadie quiere mirar. Pero bueno, al final, como el nombre del fondo indica, o sea, nosotros lo que tenemos que es
tomar visiones de largo plazo e intentar arbitrar que nosotros tenemos capital permanente y que la gente lo que está esperando pues, es entreidear cosas a minutos. Y entonces yo creo que bueno, el año 2022 fue un año bastante... Bueno, que en ese free cash flow yield incluso han hecho adquisiciones, una cosa es el CAPEX o otra CAPEX de adquisiciones, pero bueno, con todo metido pues un 14%, que está bastante bien, y creciente. ¿Qué van a hacer con la caja? El balance es muy robusto, hablando de memoria por debajo de 2 veces de deuda neta EBITDA, el EBITDA está creciendo a toda castaña, están generando caja, que podrían quitarse pues, la deuda completamente casi en alrededor de 2 años, y pues pagan un dividendo bastante atractivo, están recomprando acciones, pero tampoco pueden recomprar demasiadas acciones porque la matriz tiene el 70% claro. de esto, y entonces lo que harías es quitarle aún más liquidez, pero aún así lo están haciendo para enseñar que, bueno, que está barata, y no solo eso, sino la matriz, que mejor que ellos no se la conocen, en estos últimos 2 o 3 años han subido su participación casi un 6-7%. O sea, la misma matriz que le hizo IPO en 2 euros ha estado comprando ellos acciones a 0,50, 0,60, 0,70, eso te enseña. Y luego adquisiciones, hay muchísimas oportunidades. O sea, cuando ves el mercado indio, por ejemplo, que todavía no está ni regulado, pues ellos tienen que tener firepower para poder hacer alguna adquisición transformacional pues a unos múltiplos atractivos. Y ahora mismo que el mercado, debido a que la FED y el BCE están subiendo tipos y el resto de los bancos centrales también, pues se van a dar oportunidades. Entonces tienes que tener un buen balance para problemas de deuda no tienes, o sea, casi toda su deuda es un bono que cotiza, emitido al 1,37, que vence en febrero del año 2026, y bueno, aunque no siempre el mercado nos indica cosas que son ciertas, pero bueno, tal y como están los tipos de interés, el bono está cotizando a un 3,50 de yield. O sea, eso nos indica súper robusto. O sea, estás cotizando casi a lo que cotiza un bono español, país. Entonces, yo creo que simplemente pues es una narrativa, y luego lo que comento es que hay veces que cuando hay hiperinflación, a finales de los años, tienes que ajustar los balances, entonces te da una mayor amortización en el balance, pero que es generación de caja, y luego, como te traes la caja, porque estos señores en los diferentes países, cuando acaba el trimestre, se van trayendo la caja a España, eso te crea, bueno, que no es un gasto cash, pero bueno, te aparece en el P&L como gasto financiero. Entonces, en el P&L realmente el gasto financiero no tiene que ver con lo que realmente te cuesta el coste de tu deuda. Entonces, la forma más fácil de mirar exactamente qué caja genera o cuál sería el beneficio contable sería operating cash flow menos el CAPEX, quitando las adquisiciones, neutralizando por working capital, y ahí tendrías realmente pues, el potencial de generación de caja. Pero vamos, si ves qué está haciendo en bolsa Brinks y qué está haciendo en bolsa Loomis, que son competidores bastante parecidos en los países donde operan, pues te das cuenta que no tiene ningún sentido. O sea, acorde a lo que están haciendo ellos, pues igual debería estar en 1,40, 1,50. Ves dónde está Brinks, dónde está Loomis, y lo que pasa es que Prosegur Cash ha seguido bajando. Y la verdad es que parece que viven en 2 mundos diferentes y no es así.